Bueno, pues vamos a ver un ejemplo práctico de lo que ustedes investigaron sobre la NIF de 4 impuestos diferidos. Para nosotros poder registrar ese asiento contable, vamos a trabajar con el método de activos y pasivos como no lo menciona la norma de información financiera. Antes de eso, pues hay que recordar que en el balance general nos dice que un impuesto causado va a presentarse dentro del balance general como un pasivo a corto plazo, mientras que un impuesto diferido debe de presentarse a largo plazo. ¿Cuándo se genera un activo o un pasivo por impuestos diferido? Y aquí abajito nos dice resultados contables contra resultados fiscales. ¿Qué quiere? O versus con resultados fiscales. ¿Qué quiere decir? Que se va a generar un impuesto, un activo o pasivo por impuesto diferido cuando va a existir una diferencia entre mis datos contables y mis resultados fiscales. Y ustedes saben que eso es segurísimo. ¿Por qué? Pues porque contablemente tenemos ciertas normas para poder contabilizar y fiscalmente existen otras reglas para contabilizar y automáticamente sabemos que va a existir diferencia siempre en lo que son las depreciaciones. A lo mejor en algún ingreso, porque en algún ingreso yo contablemente no lo he cobrado, por lo tanto digo no lo acumulo. Sin embargo, en personas morales sabemos que el ingreso de una facturación, aunque no esté cobrada, se acumula como tal. Entonces ahí es cuando nos empieza a aventar diferencias. El reconocimiento del impuesto diferido. Debe reconocerse el activo por impuesto diferido por diferencias temporales deducibles cuando el valor contable de un activo es menor que su valor fiscal o cuando el valor contable de un pasivo es mayor que su valor fiscal. Debe reconocerse como un pasivo por impuesto diferido por diferencias temporales acumulables cuando el valor contable de un activo es mayor que su valor fiscal y el valor contable de un pasivo es menor que su valor fiscal. Por lo tanto, aquí encontramos una tablita que nos dice cuándo podríamos hablar de que es un pasivo por impuesto diferido o un activo por impuesto diferido. Nos dice, la base contable de un activo es superior a la base fiscal. Esto es imponible, quiere decir que es una obligación para mí y por lo tanto se convierte en un pasivo por impuesto diferido. La base contable de un activo inferior a la base fiscal. Esto significa que es deducible y por lo tanto se convierte para mí en un activo de impuesto diferido. La base contable de un pasivo es superior a la base fiscal, es deducible y hablamos de un activo de impuesto diferido. La base contable de un pasivo es inferior a la base fiscal, es una obligación y automáticamente se convierte para mí en un pasivo. Hablamos de la tasa efectiva de impuestos. Es la que resulta de dividir el impuesto de la utilidad del periodo conforme a la suma del impuesto causado y el impuesto diferido entre la utilidad antes de impuestos. Sabemos nosotros que si no sabemos, no es obligatorio para la empresa aplicar siempre el 30% porque así lo dice la ley. Contablemente la empresa puede aplicar la tasa que ella decida contablemente dependiendo de sus políticas. ¿Cómo podríamos identificar qué tasa es efectiva? Pues si vemos el estado de resultados contable, entonces estaríamos haciendo esta división. Si tenemos la base antes de impuesto y tenemos el impuesto, dividiríamos el impuesto entre la base para ver qué tasa está manejando la empresa. Fiscalmente sabemos que manejamos un 30%, ahí no hay vuelta de hoja. El método de activos y pasivos es aquel que compara los valores contables y fiscales de los activos y pasivos de una entidad. De esta comparación surgen diferencias temporales, deducibles o acumulables, a las que se les aplica la tasa del impuesto diferido correspondiente. El resultado obtenido corresponde al activo o pasivo por impuesto diferido en el periodo. Los valores contables de los activos y pasivos pues son los que sacamos según normas de información financiera, o sea, una contabilidad contable, mientras que los valores fiscales se determinan con base a disposiciones fiscales, que es una contabilidad fiscal. Vamos a ver rápidamente un ejemplo y aquí automáticamente nos dicen, mira, desde aquí ya no te vas a dar cuenta que va a haber diferencias tanto contables como fiscales, porque el edificio, la empresa la deprecia al 2% y fiscalmente se deprecia al 5%. En los camiones el 50% y fiscalmente el 25% y en el mobiliario no tendríamos ninguna diferencia. Si nos vamos a Excel y analizamos ese ejercicio, vemos aquí que ya terrenos tiene un valor que es de 500,000 pesos y depreciaciones contables sabemos que no tiene una depreciación ni contal ni fiscal.
Edificios tiene un valor de 3 millones de pesos y ya no lo mencionaba el ejemplo, 2% depreciación contable, 5% fiscal. El equipo de reparto 2 millones de pesos, 50% contable, 25% depreciación fiscal y el mobiliario 500,000 al 10%. Yo saco mis cédulas para identificar cuánto es de mi depreciación contable. Ustedes ya saben hacer una depreciación contable en línea recta. Terrenos, pues solamente tengo el valor, no tengo ninguna depreciación, pero edificios, vean, es el 2% de un valor de 3 millones de pesos. Aquí como fue todo el año, entonces lo único que hago son 300,000 por el 2% y me da 60,000. El equipo de reparto son 12 meses, también es todo el año y son 2 millones de pesos por el 50%, me da 1 millón de pesos. Y en mobiliario son 11 meses. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar primero 500,000 por el 10%. Me saldría anual. Entre 12 meses me sale mensual. Por 11 meses, entonces, esta sería mi depreciación por 11 meses, 45,833. Me voy ahora a sacar lo mismo, pero ahora con mi tabla fiscal. Y en mi tabla fiscal, pues yo observo que la tasa, lo mismo sucede, 3 millones, pero al 5%, todo el año, pues me sale 150,000, 2 millones al 25%, me da 500,000. Y aquí tengo el mobiliario de 11 meses, lo que hago es multiplicar 10 por 500,000, me va a dar una tasa, una depreciación anual. Entre 12 me dará mensual y por 11 meses me dará entonces mensual. Ya que yo tengo eso, entonces la empresa me presenta su estado de resultados contable y su estado de resultados fiscal. Vean, tengo un estado de resultados normal, ventas 4 millones de pesos, costo de ventas 2 millones de pesos y vienen los gastos de operación. Aquí vienen sueldos, renta, internet, etcétera. Pero digamos que para cuestiones prácticas esta empresa solamente está manejando las depreciaciones. Contablemente tengo 60,000, 1,045,000, me da 894 por la tasa de impuestos. Yo les decía la tasa efectiva. Yo decía, oye, ¿qué tasa está manejando esta empresa? Porque miren, tengo impuestos utilidad antes de impuestos por la tasa del impuesto, voy a pagar 391,000 de impuestos, me da una utilidad neta. Yo quiero saber qué tasa, porque a mí no me dieron ese dato. Entonces hago 391,000, que es el impuesto, entre la base, que es el impuesto, la utilidad antes de impuesto, y miren cómo esta empresa está aplicando un impuesto del 44%. Y no del 30% como se hace de forma fiscal. La empresa hace su declaración anual y ahora identifica que también en las cuestiones fiscales también puso 4 millones de pesos en ventas, en costo de ventas 2 millones, pero en depreciaciones son diferentes, porque se acuerdan que hicimos la tablita, son diferentes. Aquí tengo 150, 500,000, 45,000 y ellos están calculando también una misma tasa de impuestos, pero ¿sobre qué base? Seguramente esta sí será la base del 30%. Hacemos 391,000 entre 1,304,000 y observen cómo esta sí es del 30%, que es lo que la ley nos está señalando. Pero bueno, esto es nada más para identificar lo que era la tasa efectiva. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí para sacar mi impuesto diferido? Primero, tengo que identificar si es un activo o un pasivo diferido. Aquí en ventas no tengo diferencia, por lo tanto es 0. En costo de ventas no tengo diferencia, por lo tanto es 0. No hay diferencia en este ejercicio, pero sabemos que sí puede existir diferencia, porque recuerden que el costo de ventas contablemente lo calculo de una forma y la ley de impuestos sobre la renta me dice que debo de calcularlo de otra forma, pero en este ejercicio no hay diferencia. Pero miren, ¿cómo sí hay diferencia en esta depreciación? Serían 60,000 menos 150,000, tengo 90,000 pesos de diferencia. Ok, estos 90,000 pesos de diferencia, si yo me voy a mi reglita, me decía que es un activo de impuesto diferido, donde encontramos nuestra regla. ¿Se acuerdan que lo manejábamos en nuestra diapositiva? Vamos a ver si podemos regresar a esa diapositiva rápidamente. Aquí el valor contable dice, es un activo por impuesto diferido si el valor de un activo es menor que su valor fiscal, o bien si es un pasivo cuando el valor contable de un activo es mayor que su valor fiscal. ¿Ok? Entonces aquí regresamos y decimos, bueno, entonces este me salió negativo y automáticamente entonces yo sé que es un pasivo.
Pero, ¿cómo saco mi impuesto diferido? Porque esta es la diferencia. Mi impuesto diferido, ya que identifico que es un pasivo, que es esta parte de aquí, entonces yo lo tengo que multiplicar por la tasa efectiva, del impuesto. Y la tasa efectiva del impuesto es la que en su momento el impuesto sobre la renta me está obligando a llevarlo a cabo. Y entonces hago 90,000 por el 30% y me dan 27,000. Me voy entonces al siguiente renglón y me dice, mira, aquí también hay diferencia porque haces 1,000,000 de pesos menos 500,000 y me salen positivos 500,000. Si me sale positivo 500,000, entonces sé que es un activo por impuesto diferido. Pero para poder sacar el activo por impuesto diferido, tengo que multiplicar la diferencia por la tasa impuesta por la ley de ISR, que es el 30%. Y entonces ahí yo tengo 150,000 pesos. ¿Qué hago aquí? Si queda la sumatoria mayor de este lado, sería un activo por impuesto diferido. Si queda de este lado del pasivo, pues sería un pasivo por impuesto diferido. ¿Qué hice? Hago 150,000 pesos menos los 27,000 pesos que tengo aquí. Serían 123,000. Como este lado es más grande, automáticamente asumo que es un activo por impuesto diferido. ¿Cómo lo puedo comprobar? Miren, me voy a mis diferencias y hago menos 90,000 más 500,000, me da 410,000. Por la tasa del 30% me arroja los 123,000 pesos que tengo aquí. Esto me ayuda entonces a llevar a cabo mi registro contable. Y mi registro contable quedaría activos por impuestos diferidos, porque vean cómo entró de este lado, quedó de este lado. Activo por impuestos diferidos 123,000 contra provisión de ISR 123,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues si aquí nosotros lo analizamos, estamos identificando que fiscalmente la empresa está pagando más impuestos. Entonces, no tanto que lo esté pagando más, sino que está como anticipándose a pagar los impuestos, porque ellos tienen una tasa del 44% y a mí me exigían una tasa del 30%. Por lo tanto, entonces estamos hablando de lo que es esa provisión y quedaría activos por impuestos diferidos contra provisión de ISR. Si fuera el lado contrario y hubiera quedado la mayor parte aquí en el pasivo por impuesto diferido, entonces estaríamos hablando de impuestos a favor diferidos contra pasivos por impuestos diferidos, en el caso en que hubiera quedado del otro lado. Y así es como nosotros estaríamos calculando los impuestos diferidos, ya sea como un activo o un pasivo.